estudiando entonces la oferta agregada, hemos llegado al mercado del empleo, el mercado laboral, el mercado del trabajo, y a partir de ahí entonces eh, vamos a ver cómo funciona, como hemos visto cómo funciona, ya sea si lo pensamos en términos mercado clásico o mercado keynesiano. Pero más allá de esto, el tema del funcionamiento del mercado laboral en cualquier economía moderna es una cuestión básica y que lleva también a muchas discusiones. Veamos un poco de qué se tratan para poder entender las estadísticas que nos presentan las oficinas de estadísticas nacionales, de cuentas nacionales de todos los países. En el caso de Argentina es el INDEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que es un sistema, digamos, que engloba las oficinas de estadística de las provincias, y cuando presenta entre las diversas estadísticas que presenta, siempre presenta la de la tasa de desempleo, entre otras. Bueno, vamos a ver entonces qué significa esa tasa de desempleo, cómo se mide. Bien, entonces lo que hay que tener en cuenta es la clasificación que se hace de la población total de un país para contar quiénes forman parte de los trabajadores, de los desempleados. Fijémonos. La población total de un país, en Argentina alrededor de 45 millones de personas, toda esa población se divide a efectos de su pertenencia o no al mercado laboral en dos grandes grupos. La población económicamente activa, la PEA que se le llama, y la población inactiva. En la población inactiva, ¿quiénes están? Bien, para empezar están todas las personas que no tienen edad para trabajar, ¿de acuerdo? Los niños y aquellas personas que ya pasaron la edad de trabajar y que se han retirado, llamémosle jubilados. En Argentina la edad legal para trabajar es de 16 años. A los 16 se puede empezar con una determinada carga horaria que es reducida semanal, y después de los 18 ya se puede trabajar una carga horaria total, digamos, bien, total de acuerdo a las leyes laborales. Hay límites, bien, pero legalmente los niños están definidos como menores de 16 años, no pueden trabajar. Entonces ellos son parte de la población inactiva. Igual los jubilados, los que ya no trabajan, los que ya se retiraron, los que ya terminaron, cumplieron con su etapa laboral en sus vidas. Los estudiantes, tengan la edad que tengan, si tienen 22 o 23 años perfectamente pueden estar trabajando, pero como están estudiando no se los considera desocupados, sino que se los considera parte de la población inactiva. Los incapacitados para trabajar, los que no trabajan pero tampoco buscan trabajo y que tienen edades legales para trabajar, es decir, hay personas que estando en edad laboral no trabajan pero tampoco buscan trabajo, porque si no buscan trabajo no son considerados dentro de las estadísticas de desempleo, porque para estar en la población económicamente activa, además de tener edad para trabajar, hay que trabajar o hay que estar buscando activamente trabajo. El que no busca trabajo pasa a formar parte de la población inactiva. Y bueno, acá dice trabajadores sin salario. ¿A qué nos referimos? Generalmente el nombre que se le da a esto son las amas de casa, ¿no? Amas o amos de casa, es decir, personas que pueden hacer algún trabajo, trabajos que pueden ayudar a que muchas otras personas estén activamente en la pega, pero no reciben un salario por eso. No sé, una persona que se dedique a cuidar a sus hijos, más los sobrinos y qué sé yo, y que eso permita que otras personas salgan a trabajar, pero como no recibe un salario directamente por eso, básicamente las personas se hacen cargo de las tareas del propio hogar, bien, que a veces incluye algún negocio dentro del propio hogar, pero que no tienen una remuneración. Esas personas, por más trabajo que desarrollen, al no ser remunerados, son parte de la población inactiva. Tampoco están buscando activamente trabajo, pues tienen una ocupación, pero no es remunerada. Bien. Todas esas personas están en la población inactiva y el resto es la población económicamente activa. La población económicamente activa entonces se define como aquella parte de la población total que está en edad legal de trabajar y o están trabajando o están buscando activamente trabajo. Bien, y si están trabajando puede haber
una división, es decir, pueden haber dos opciones, que estén plenamente ocupados o que estén subocupados. Acá la diferencia es la cantidad de horas semanales que se trabajan. A la hora de las estadísticas varía de un país a otro, pero subocupado es aquel que no trabaja la totalidad de horas que legalmente se puede trabajar en un país eh, por semana y busca trabajo para completar esa cantidad de horas que quiere trabajar por semana. Bien, entonces tenemos que la población económicamente activa es la parte de la población total que está en edad de trabajar y que está ocupado, ya sea plenamente, totalmente ocupado o que es un subocupado, es decir, que trabaja a tiempo parcial y querría trabajar más y que busca trabajar, busca empleo para trabajar las horas que le faltan, o que no está trabajando pero que está activamente buscando trabajo. Entonces, ¿a qué se denomina tasa de desempleo? La tasa de desempleo es la relación entre los desocupados respecto a la PEA, a la población económicamente activa, no a la población total. Bien, es decir, que si la tasa de desempleo es del 10%, significa que el 10% de la población económicamente activa está sin trabajo y está buscando activamente un trabajo. Bien. ¿Y qué es la tasa de actividad? La tasa de actividad recoge la relación existente entre la población económicamente activa y la población total. Acá ojo, porque también se calcula la tasa de actividad muchas veces no respecto a la población total, sino a la población total que está en edad legal de trabajar. Bien, son dos cuentas que a veces se le da el mismo nombre. Hay dos maneras de sacar la cuenta, pero en realidad son dos cosas distintas. Una sería relacionar los que están acá, los económicamente activos, ya sea que estén trabajando o no, el total de la PEA respecto al total de la población que está en edad legal para trabajar. Acá estaríamos metiendo básicamente quizás a este grupo y a este otro grupo y algunos de los estudiantes también estarían en esa tasa de actividad. Otra forma, que es como está presentada acá, es cuánto representa la población económicamente activa sobre la población total, contando toda la población. Para la mayoría de los países, para que tengan una idea, esto puede rondar el 50% de la población, así que el 50% de la población es inactiva y el 50% es económicamente activa. Y esto va variando con el tiempo. Han habido cambios estructurales, digamos, en la composición de esta estructura poblacional en muchos países. En Argentina, por ejemplo, hubo un cambio importante en esta relación de la actividad total en los años 90, básicamente porque se volcó en gran parte a la fuerza laboral las mujeres que por ahí antes no salían activamente con trabajo, se volcaron al mercado laboral. Eso fue un cambio estructural, y cuando hay crisis también pueden haber cambios. En este momento en Argentina, por ejemplo, la tasa de actividad se ha reducido, bien, porque por la crisis económica y la pandemia que estamos atravesando, mucha gente ya no está buscando activamente trabajo, si bien querría obtener un trabajo por las condiciones de la pandemia, más las condiciones macro, ha dejado de pertenecer acá y ha vuelto a pertenecer a la población inactiva. Entonces hay que saber bien qué nos dicen los números, hay que saber bien cómo han sido calculados, y hay que tener una idea muy cierta de qué es lo que nos está diciendo. Cuando la tasa de desempleo nos dice el desempleo es del 5%, el 7%, ojo, no es que el 5% de toda la población del país no tiene trabajo, no, porque mucha parte de la población, una gran parte de la población del país directamente no está en el mercado laboral, es el 5% de los que están en el mercado laboral. ¿Quiénes están en el mercado laboral? Lo que se denomina población económicamente activa. Fíjense, a menor tasa de actividad, menor la cantidad de gente de un país que está en el mercado laboral. Es decir, que la economía, la cantidad de la renta, la producción nacional, que depende de los factores productivos, cuando veíamos recién casos clásicos o keynesianos, pues bien, ese nivel de renta, nivel de producto nacional, depende de los factores productivos. Mientras menor sea la dedicación del mercado laboral, es decir, mientras menor sea la participación de la población en el mercado laboral, menor es la
el factor productivo trabajo en ese país. Ahora bien, ya vimos qué es la tasa de desempleo, cómo hay que leerla, qué funciona, cómo se obtiene. Bueno, cómo se obtiene a partir de encuestas que hacen el sistema estadístico del país, en nuestro caso el sistema del INDEC. Se hacen encuestas permanentes de hogares y cada 10 años, o por lo menos en teoría debería ser así, se hace un censo. Ahora bien, tenemos una tasa de desempleo. Estudiamos un poquito qué significa esto del desempleo. Primero, qué tipos de desempleo hay. Es decir, no todos los episodios de desempleo son iguales. Los tipos de desempleo básicamente son cuatro. El primero es el estacional. El estacional es el desempleo que causan los cambios en la demanda laboral debido a la estación del año. Temporada turística, cosechas, etcétera. Supongamos en la cosecha, cuando viene la cosecha de la fruta, cuando viene la cosecha de la uva, en el caso de Mendoza, de hortalizas, en ese momento aumenta la demanda de cosechadores, pero el resto del año disminuye esa demanda de cosechadores. Nosotros tenemos acá empleos estacionales, temporales, que los vemos cuando vienen cosechadores de otras provincias a trabajar a nuestra provincia. Lo mismo pasa con otras provincias en el ciclo agrícola de sus productos. ¿Bien? Eso es un desempleo estacional. Cuando la estación del año, debido a la actividad que estemos considerando, demanda más trabajo, hay mayor empleo, y cuando esa demanda de trabajo disminuye, entonces hay menor empleo. Las temporadas turísticas también. Aquellos destinos que son aquellos lugares que son destinos turísticos y funcionan con alta concentración, digamos, alta estacionalidad en algunas épocas del año, en los lugares de playa, por ejemplo. Bueno, durante la época de temporada turística aumenta la demanda de empleo, aumenta el empleo, y terminada la temporada disminuye esa demanda y aumenta el desempleo. Ese es el desempleo estacional. Después está el desempleo friccional. ¿Qué es el friccional? Es el desempleo que se genera en la misma dinámica del mercado laboral. Trabajadores que cambian de trabajo porque no les gustó, entonces renunciaron y buscan otro. No le va a costar mucho buscar otro, pero necesita un determinado tiempo, o tiene que hacer los análisis los estudios prelaborales, lo que sea. Demora algunos días, más o menos, algunas semanas, y durante ese tiempo son desempleados, pero es un desempleo propio de la dinámica del mercado laboral. Por ejemplo, un estudiante que termina de estudiar ya no es más estudiante y se vuelca al mercado laboral. El tiempo que transcurre hasta que consigue su primer empleo es considerado desempleado, porque ya no es estudiante y todavía no consigue su primer empleo. Ese es el desempleo friccional. Bien, alguien que se muda, renuncia a su trabajo porque se muda a otra ciudad, aquí que encuentra su nuevo trabajo, es desempleado. El desempleo friccional entonces es el que surge de la propia dinámica de los mercados laborales, ¿no? Fricciones entre la oferta y la demanda. Después tenemos el desempleo cíclico. ¿Qué es el desempleo cíclico? Bueno, es el que se origina cuando los factores productivos, y entre ellos el trabajo, son demandados en mayor o menor cuantía por las empresas de acuerdo al ciclo económico en el que esté el país. El ciclo, que vamos a ver en detalle, básicamente hay fases. El país puede estar en crecimiento económico, pero puede estar en recesión económica, ¿bien? Es decir, en las crisis podemos estar en recesión o en depresión económica. Entonces, cuando el país crece, aumenta la demanda de trabajo, la demanda laboral, porque aumenta la producción, y cuando la economía de un país entra en problemas y empieza a disminuir, disminuye la producción del país, disminuye el PBI, disminuye la demanda laboral. Entonces el desempleo cíclico es ese que se mueve, ¿no? Como los barcos en el mar. Cuando sube la ola, sube el barco; cuando baja la ola, baja el barco. Esto sería algo similar. El desempleo que se mueve, el mercado laboral, cuya demanda laboral aumenta con los ciclos positivos de la economía y disminuye con los ciclos negativos de la economía. Y esto genera que el desempleo aumente o disminuya. Hay muchas políticas contra el desempleo, apuntan a morigerar los efectos de los ciclos económicos sobre el mercado laboral. Y después está el desempleo estructural. El desempleo estructural es cuando existen desajustes entre la localización o la calificación
oferta laboral respecto a lo que está pidiendo la demanda laboral. Significa que existen personas que no tienen trabajo, que lo están buscando, pero que tienen capacidades que ya no son las que busca el mercado laboral. Y el mercado laboral busca, al revés, capacidades que estas personas no tienen. Entonces empieza a convertir en desempleo denominado estructural. Esto sí es un problema mayor incluso que el desempleo cíclico, porque genera que exista una parte de la población que no tiene las capacidades necesarias que se están reclamando en el mercado laboral, y que a pesar de que mejore la economía del país, supongamos que entremos en un ciclo alcista, positivo, de mayor producción, el desempleo estructural no mejora con los cíclicos, porque es un problema de desajustes entre oferta y demanda. En los años 90 pasó mucho esto con las privatizaciones, donde gente que había hecho toda la vida una cierta tarea, bueno, esa cierta tarea ya no era requerida en los nuevos las nuevas formas de producir, qué sé yo, supónganse los que se dedicaban mucho tiempo antes, creo que esto fue hasta los años 60 o 70, a trabajar arriba de las locomotoras de carbón, paliando el carbón. Bueno, esa tarea no existe más. Esa persona, para volver a entrar al mercado laboral, tiene que generar nuevas competencias, porque eso que sabía hacer ya no es demandado. En la revolución 4.0, en las economías modernas, las economías digitales, esto tiene algunas relaciones con la adquisición de conocimientos y de calificaciones que demanden las nuevas tecnologías, ¿bien? Y si alguien está demasiado especializado en las tecnologías o en tareas que ya no van a ser necesarias, pues el riesgo es convertirse en desempleo estructural. Cuando una sociedad tiene un desempleo estructural alto, significa que gran parte de sus trabajadores no tienen las calificaciones que se demanda del mercado laboral actual. Es un problema social serio. Y sobre todo es cuando el desempleo estructural afecta a los jóvenes. Porque si los jóvenes que están arrancando su vida laboral no tienen las capacidades que los mercados laborales necesitan, pues estamos en problemas. Lo bueno y la parte buena de los jóvenes es que es mucho más posible que adquieran las capacidades que sí tienen que personas que ya están sobre el fin de su vida laboral. ¿Y por qué el desempleo es un problema social? Bueno, porque tiene efectos y representa, genera problemas de toda índole. Podemos hacer un repaso rápido en los efectos del desempleo en económicos y dividirlos en económicos y sociales. Los efectos del desempleo, los efectos económicos, es primero la reducción de la producción real, es decir, el desempleo significa que tenemos factores productivos sin utilizar. Entonces, si no utilizamos los factores productivos, no vamos, en su totalidad, no vamos a alcanzar los niveles de pleno empleo, no vamos a alcanzar los niveles de producción de pleno empleo, los niveles de producción, la frontera de producción no la vamos a lograr, porque estamos dejando factores sin utilizar. Y vamos a producir menos, entonces vamos a disminuir nuestra riqueza, en términos de que vamos a disminuir nuestra capacidad productiva por no estar utilizando esos factores productivos. Va a disminuir la demanda, es decir, como hay gente que no tiene trabajo, no tiene ingreso, no puede ingresar fuertemente al mercado del consumo, entonces si a menores ingresos, por menor trabajo, menor ingreso, menor consumo, menor demanda agregada, y esto va a retroalimentar aquella reducción en la producción real. Y puede aumentar el déficit público entendido como la diferencia entre los gastos del gobierno menos la recaudación del gobierno. ¿Por qué? Bueno, porque primero que nada, porque al disminuir la producción real se achica la torta, entonces los impuestos del gobierno que se cobran sobre una determinada capacidad, actividad económica, al disminuir esa actividad económica disminuye la recaudación del gobierno, y por el lado del gasto aumentan algunos gastos relacionados, por ejemplo, como los seguros de desempleo o los planes sociales, que van a temperar un poco la suerte de esas personas que están sin empleo. Entonces puede aumentar el déficit
público. Estos serían los efectos económicos del desempleo, pero también tenemos efectos sociales del desempleo, bien, que se potencian con lo económico. Primero, los efectos sobre la propia persona. Bien, una persona que quiere trabajar, que busca animadamente trabajo y que no lo consigue, puede generarle efectos psicológicos negativos, efectos sociales en el conjunto de discriminación, ¿no? Los que tienen versus los que no tienen, y todo el componente negativo de las sociedades sobre las personas que están siendo dejadas afuera del sistema económico imperante. Y los niveles de inseguridad, hay estudios que marcan una correlación muy fuerte entre los aumentos del desempleo, los niveles de inseguridad y sobre todo también los aumentos del desempleo estructural con la inseguridad en distintos lugares del mundo. Otras variables a tener en cuenta cuando hablamos del desempleo, del mercado laboral. Primero es la duración del episodio de desempleo, es decir, una vez que la persona ha perdido su trabajo, ¿cuánto demora en volver a encontrar trabajo? Eso es la duración del, eh, del episodio de desempleo. A mayor duración del episodio de desempleo, mayores los efectos nocivos, negativos del desempleo, que se potencian y tienden a consolidarse en el tiempo los efectos negativos. Lo mejor es que una persona que ha perdido su empleo lo vuelva a encontrar rápido. Bien, pero mientras más dure y mientras más pasa el tiempo, es geométrico el aumento de los efectos negativos de los episodios de desempleo. Otra área importante son los segmentos de la población que más se afectan. Cuando uno estudia el mercado laboral, ve que no toda la población funciona de la misma manera, es decir, hay que estudiar bien digamos, tenemos el 10% de desempleo. Bien, ¿quiénes componen? ¿Cuáles son los segmentos de la población que componen esos desempleados? Y acá que se ve, bueno, la participación de segmentos más desfavorecidos. Históricamente la mujer ha sufrido más el desempleo que el hombre. Minorías étnicas o minorías lo vemos quizás más en países receptores de migración, pero donde hay ciertas minorías como parte de la población que sufren más el desempleo. En los Estados Unidos, por ejemplo, los negros sufren mayores episodios de desempleo en términos porcentuales que la población blanca. Cuando afecta a los jóvenes, por ejemplo, o a los viejos, ¿quiénes son los afectados por el desempleo, por malas condiciones laborales o por menores salarios a igualdad de trabajo? Bien, ese estudio de segmento de la población hay que hacerlo y hay que tener muy claro cómo se comporta el número agregado. Hay que tener muy claro cómo se comporta cuando lo desagregamos, porque el diseño de políticas, ya sea pasivas o activas, para mejorar la performance del mercado laboral, tiene mucho que ver con el entendimiento de cómo está compuesto ese mercado laboral y esa población desempleada o con malos empleos. La frecuencia del desempleo es que cuántas veces la misma persona pierde el trabajo. Supongamos, pensemos en una persona que trabaja entonces en empleos estacionales y después consiguió otro y después viene un ciclo económico negativo. Bien, entonces, ¿cada cuánto el desempleado vuelve a ser desempleado? Es un dato también que es importante. La histéresis es algo así como la tendencia de un material a conservar una propiedad. Significaría cuando un episodio de desempleo dura mucho y se repite muchas veces, tiende a transformarse en desempleo estructural. La histéresis lo que nos da de alguna manera es en cuánto se va a incrementar el desempleo estructural, aquella parte del desempleo que es muy difícil de resolver con el tiempo, de acuerdo a la ocurrencia de otros episodios, como es básicamente la duración del episodio de desempleo y la frecuencia del episodio de desempleo. La informalidad, una contracara del desempleo, es la informalidad. La informalidad es cuando
se da empleo, se tiene empleo por fuera de las leyes laborales. Bien, entonces muchas veces los episodios de desempleo repetitivos o largos llevan a que no quede otra que aceptar trabajos dentro de la informalidad, y eso es más fácil volver al mercado, al desempleo, es decir, quedar fuera del mercado laboral cuando uno está en la informalidad que cuando no lo está. Y entonces cuando más desajuste, a mayor cantidad de desajuste hay en el mercado laboral, mayor las posibilidades de informalidad de los trabajadores cuando consigan trabajo. La tasa natural de desempleo, es decir, esa tasa que dice, bueno, bajar de aquí el desempleo es muy difícil, y cómo está compuesta, porque si está compuesta la tasa natural por desempleo friccional no sería un problema. Si está compuesta por un desempleo cíclico muy repetitivo sería un problema mayor, pero si tenemos una tasa natural de desempleo alta y compuesto por desempleo estructural alto, pues ese sí es un problema aún mayor. Y el otro es el trabajo infantil, que está relacionado con el mercado laboral. El trabajo infantil, que está legalmente prohibido, que es una atrocidad desde el punto de vista que se lo mire. Los niños tienen que estar estudiando y jugando, no trabajando. Bueno, pues cuando el desempleo ataca a una mayor cantidad de personas, vemos que empieza a haber también problemas en cuanto a esto, ¿no? Pensamos en niños que salen a ganarse unos pesos porque sus padres no tienen trabajo o porque no tienen que comer, etcétera. Es decir, hay una relación entre el funcionamiento del mercado laboral y el trabajo infantil. Hay mucho que ver entonces, mucho para estudiar cuando hablamos de desempleo y de desarrollo y diseño de políticas públicas, ya sean pasivas o activas, para contrarrestar el desempleo y en definitiva mejorar las condiciones de vida de la población. Y todo esto lo vemos dentro de lo que son las variables de oferta, y en el caso de la demanda del mercado laboral, así como explica el mercado laboral la oferta agregada, la dinámica del mercado laboral también condiciona a la demanda agregada.